Hola, hola, buenas noches. Bueno, estamos acá nuevamente en vivo, vamos a esperar que se conecte Gloria. Para los que se empiezan a sumar, les voy a contar que hoy tenemos un live junto a Gloria Flores. Hola, Gloria. A ver, vamos a ver si se... Esperamos tu solicitud. Buenas, hola Marce, Joseph, Majo. Bienvenidos a todos, hoy tenemos un tema muy especial para poder hablar. Tu Gloria, a ver, ahí está. Aquí estamos. A ver. Decime. Ah, ahí está. Iván, ¿Qué tal? muy bien. Buenas ¿Estás? noches. Bueno, acá estaba un poquito hablando con las personas que se conectaron, que están del otro lado. Hola Grace, ahí veo algunos alumnos, familiares, gente que está muy contenta de poder estar escuchándonos esta noche, un tema muy especial Pues, que creo que nos abarca a todo el mundo y que muchas veces, hola Grace, ahí nos saludan. Muchas veces es algo que no tenemos toda la información, ¿no? ujú, Y un poco por eso surgió, sobre todo porque vemos que desde los dos lados, tanto de tu lado como terapeuta, abarcas toda la parte emocional, así también de mi lado, yo veo a las personas un poco desconectadas, en este caso, de la parte física, ¿no? Del cuerpo. Así que bueno, ¿querés presentarte primero, Gloria? bueno, Ya te mucho conocen por acá, seguramente, ya te han gusto. visto, pero volvé a Gente, presentarte. listo, así que es un gusto compartir otra vez esta conversación contigo, que además encontramos una cantidad de puntos de acuerdo y de, ay, esto hay que ponerlo y esto hay que decirlo en otros espacios. Bueno, mucho gusto, yo soy Gloria Flores, soy terapeuta integrativa, coach, autora de libro, y tengo la dicha de estar por el mes de abril en Buenos Aires. En la pasada visita tuve el privilegio de conocer a Vane, hicimos un clic así súper chévere y en este segundo tour de conciencia dijimos, Vane, qué interesante que tiene que ver con las emociones y cuerpo. Esta dama es la experta en cuerpos, no nota, casi no, y pues yo trabajo con las emociones y con el alma y cuando nos sentamos a conversar encontramos una cantidad de puntos de acuerdo de cómo ella ve que van a buscar, digamos, procesos relacionados con su corporalidad que termina mostrando y evidenciando asuntos del alma. Y a mí me llegan personas a trabajar asuntos del alma, las emociones, y se terminan mostrando en el cuerpo. Entonces hay una fusión súper linda de cómo podemos sanar incluso heridas y cosas muy profundas cuando conectamos con nuestra emoción y reconocemos cómo la emoción pues, se refleja en el cuerpo, definitivamente. Exactamente. Y yo quiero un poquito hablar de cómo uno cuando hace la formación de profe, ¿no? Tanto en la parte, especialmente en la parte del fitness, porque de la formación de profe para colegios no soy tan experta en el tema, pero la formación de profes en el fitness tenemos una manera de enseñar y tiene que ver con el poder transmitir un mensaje, ¿sí? De ánimo, de cómo enseñar la técnica del movimiento y que el alumno no se aburra. Y cuando yo empecé el profesorado y empecé a aprender todo esto, vi que todo el método de enseñanza era por imitación, ¿sí? Entonces, el profe se paraba, tenía que ser muy carismático, tenía que saber exactamente la técnica, tenía que poder hacer que el alumno preste atención y que el alumno pueda replicar el movimiento mirándolo. Entonces tenía que ser muy expresivo. Al pasar el tiempo, y eso fue cuando arranqué, cuando tenía 18 años, me empezaron a pasar cosas y empecé a investigar un poco más acerca de las emociones y demás. Y me di cuenta que muy diferente es cuando uno enseña al alumno a través del registro. Hubieran ciertas personas
que fueron como pequeños ángeles que me abrieron un poco los ojos en este campo y por ahí empecé a conocer a autores que me gustan mucho en cuanto a la actividad física, como Moshe Feldenkrais, que habla acerca de que el movimiento es vida y de cómo el aprendizaje es súper importante para el ser humano, pero lo más importante es aprender quién es uno. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta que era otra la enseñanza, cuando yo enseñaba cómo registrarse a la persona que estaba del otro lado, era totalmente diferente de qué manera ellos aprendían el mensaje, aprendían el movimiento. E integraban el movimiento. Integraban, exactamente, exactamente. Y la verdad que cómo se da de la mano que esta manera de enseñar, que yo siempre enseño sobre la percepción del esfuerzo, ¿sí? Si bien en la actividad física se utiliza esta palabra de percepción del esfuerzo, cuando le hablas a las personas qué es la percepción del esfuerzo, es, por ejemplo, es poder poner una calificación, en este caso del 1 al 10, de cómo te vas sintiendo en la clase, ¿no? Esto se usa especialmente en las clases de indoor, ¿no? Entonces, a la persona, si no tiene un monitor cardíaco que va en la mano o una banda en el cuerpo, no sabe exactamente cuál es su frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tratar de enseñarles a que puedan percibir de qué manera el corazón le va respondiendo a cierto estímulo de esfuerzo. Pero ¿qué pasa? Muchas personas van y van a pedalear y te miran y quieren solamente imitarte. Y están mirando el celular y no prestan atención a lo que le está pasando en ese momento. Claro, no están haciendo un registro de la actividad que vinieron a hacer. Yo siempre les digo, es su momento. Dejen el celular de lado, es su momento para conectarse, para divertirse, para despejarse. Aprovechenlo. Entonces, una manera en las clases de indoor es poder utilizar esto de cómo te estás sintiendo. Y este trabajo en la bicicleta del 1 al 10, ¿qué tipo de esfuerzo? ¿Cómo te sentís? Y creo que lo pude conectar cuando lo aprendí, cuando aprendí la importancia de las emociones, y por eso estás acá para explicarlo mejor que yo. Cuando aprendí la importancia de las emociones, es donde pude transmitir de otra manera. Qué bello porque cuando se habla de procesos corporales sin la conexión con el qué te está pasando a ti, no necesariamente, y por supuesto es importante, pero a veces se queda solo en me está doliendo, no me está doliendo ya, o ay, sí, noto que se me ha tonificado el músculo. Está perfecto porque tiene que ver todo con el proceso del ejercicio, pero ¿qué te va pasando a ti en la emoción? ¿Qué te va pasando a ti con qué conectas? ¿Qué te pasa a ti con, por ejemplo, requerir estar despejando con el otro y querer igualar al otro? Porque no te das el espacio de hacer tu ejercicio a tu ritmo y a tu tiempo. Obviamente hay una pauta y esa pauta además te va a proteger y te va a cuidar, porque hay movimientos que son contraproducentes. Pero ¿cuánto estamos pendientes del otro? O en el gimnasio, ¿no? ¿Cómo lo hacen los demás si no me miro a mí? ¿No? No me doy cuenta de qué me está pasando a mí. Estoy viendo el que entró, el que salió, lo que sea que esté sucediendo. Y resulta que el cuerpo tiene una cosa muy linda y les quiero contar y te quiero contar, Mane, que yo descubrí de carambola. Porque yo estudié trabajo social y cuando me formé como coach ontológica, tienen 3 premisas: cuerpo, emoción y lenguaje. Y yo decía, ¿qué tiene que ver el cuerpo en esta historia? Mírame, pues, empezando por mi propia desconexión, ¿no? Y cuando empezaron los módulos que tenían que ver con corporalidad y yo empecé a entender y a sentir cómo el cuerpo manda letreros y mensajes, el cuerpo grita lo que la boca calla, eso me llevó a estudiar bioenergética, que mira las curiosidades de la vida, la estudié con Susana Yazán, que es de acá de Argentina, de la Escuela Latinoamericana de Bioenergética, y ella viajaba cada 3 meses a Colombia. Y ahí como que me fui metiendo en observar el cuerpo, mi propio cuerpo y el de mis consultantes. Y qué cantidad de información que hay en el cuerpo, que no pasa por el registro mental, porque es como cuando, lo voy a hacer bien gráfico, ¿cómo te sientes? Bien, y todo mi cuerpo dice no, todo está comido, todo mi cuerpo está encogido, pero no, yo estoy bien, todo está perfecto, pero el cuerpo te está diciendo otra cosa. Y es de allí cuando podemos
con lo que subyace, porque somos muy mentales, no, si todo está bien, no, si yo ya lo solucioné, no, si ya no me duele. Y el cuerpo está diciendo, a mí sí me duele, eso no lo ha solucionado. O sencillamente se refleja en dolores, en espasmos y en dolores muy localizados. Yo me imagino que tienes una lista de dolores frecuentes. Ahí nos saluda Cori. Hola. Hola, Cori. Tengo, en realidad, a mí me pasa algo que supongo que a todos los profes que estamos desde acá, desde promover la conciencia corporal y el trabajo y el entrenamiento consciente, que es lo que yo promuevo en mis grupos virtuales, este tipo de trabajo. Por eso es que lo trabajo tanto. Imagínate, Gloria, que yo entreno a personas que no viven en Buenos Aires, de distintas partes, y si bien hay una pantalla donde yo los puedo ver, tuve que hacer un trabajo y debe estar por ahí alguna alumna, si está por ahí alguna alumna puede comentar algo abajo, de conciencia corporal constantemente cada clase. Entonces, hay un desafío que tuve la primera vez fue el poder enseñar esto, ¿no? Pero cuando uno ve, como vos decís, que debo tener esas pautas donde ya veo por dónde viene el dolor y todo eso, sí, el dolor cervical, el dolor lumbar, todo eso es muy recurrente en las personas y gracias a Dios ahora en realidad los médicos promueven no quedarse quietos, porque antes les decían que se queden quietos, que des reposo, que no sé qué, y las personas no terminaban nunca de recuperarse, cuando cuando lo que deberían hacer es lo contrario, ¿no? O sea, pasado el periodo de inflamación de alguna lesión, empezar a moverse para que ese cuerpo empiece a movilizarse, empiece nuevamente a agarrar fuerza, porque si no, un cuerpo que no se mueve es un cuerpo débil, y un cuerpo débil se ve reflejado. Muchas de las personas que tienen problemas en la columna y que tienen esta postura, tienen un cuerpo débil porque no hacen actividad física, y eso se ve, y esto te lo pregunto a vos que sos la experta, ¿se ve reflejado también en las emociones? Claro, claro. Y mira que me hace recordar en este momento, esta posición que es un poco como aquí, es una posición que guarda el corazón. Y tiene todo que ver con una herida de infancia, que es la herida de infancia de rechazo y de abandono. Entonces, ¿qué sucede? Tú te proteges, te bloqueas energéticamente y te bloqueas físicamente. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con la herida relacionada con la dependencia, que te hace una barrera de grasita. Entonces te engordas porque es una forma de poner, claro, esto es supremamente inconsciente, ¿no? Es una forma de poner distancia a los demás. Y muchos de los mecanismos internos no conscientes que tenemos para enfrentar cosas que nos generan adversidad y dolor son a través de manifestaciones físicas como encorvarnos, agacharnos. Hay personas que, por ejemplo, tú las ves caminando y nunca pueden levantar la mirada, o sea, les cuesta mucho levantar esta parte aquí. Y así la levanten, no sostienen mirada, no cuesta, el bruxismo. O sea, hay una cantidad de situaciones relacionadas con nuestros cuerpos que cuando yo no las entiendo, porque el cuerpo grita lo que la boca calla, el cuerpo le va mandando uno como señalcitas, ¿no? Como mensajitos chiquitos. Y lo que solemos hacer todos, yo la primera en su momento, una pastilla. Y como la pastilla resuelve en 5 minutos, pues sale, ¿no? Pero resulta que eso que yo no quiero hacer es una manifestación de un punto no resuelto. Entonces ya el cuerpo dice, quiere escuchar. Entonces ya le voy a meter un grito más duro. Entonces ya el dolor se intensifica. ¿Y qué sucede? Que lo conversamos un poco y lo he visto también yo en mis consultantes. Vas al médico, te mandan fisioterapia, haces la fisioterapia, te calma un ratito, vuelves y te tomas el desinflamatorio, vuelves y te arreglas, pero vuelve y te... Y es un ciclo de ir y volver, de ir y volver, de ir y volver. Y el dolor enriqueciendo. ¿Por qué? Porque la raíz fue tocada. Y la raíz es un dolor del alma. Es un Sí, dolor. eso que vos hablás me sorprendió mucho cuando hice el taller de sanando las heridas de la niñez,
cómo se ve reflejado, no solamente por el texto, todo lo que explica esto de las cosas que nos pasan en la niñez y cómo se ve reflejado en la adultez, sino también las imágenes de cómo lo representan. Para mí fue sorprendente porque pude entender muchas situaciones de muchos alumnos, ¿no? Para la gente que no me conoce, en toda mi carrera de profe, de fitness y demás, yo me volqué a una parte que tenía que ver más con las lesiones, con las personas que estaban limitadas en el movimiento, tuve que entrenar, o sea, siempre se me presentó personas con dificultad para moverse o entrenar. Y para mí siempre fue un aprendizaje, ¿no? Y así conocí muchas, y tuve muchas experiencias con diferentes personas. Y recuerdo una puntual donde un alumno joven que tenía más o menos mi edad, más o menos 30 y pico, subía las escaleras con un dolor fuerte en la zona lumbar y también en la entrepierna. Y la verdad es que estuvimos entrenando más que nada toda la parte de movilidad, estiramiento, porque el dolor era muy fuerte y no le permitía entrenar fuerza todavía. Entonces, cualquier cosa que hacíamos, él después le dolía demasiado. Entonces así pasó un tiempo y él mejoró bastante, ya no caminaba hacia adentro, ya caminaba más erguido, se sentía mucho mejor. Y bueno, hubo un periodo de tiempo en que no lo vi, y bueno, en ese tiempo él se encontró por su trabajo con una situación donde tuvo una experiencia que lo invitó a trabajar sus emociones, y en ese lugar pudo sacar una emoción que tenía guardada, que era muy personal, pero que no la había podido decir. Entonces yo lo veo después de unos meses y me cuenta lo que le había sucedido. Y me dice, Vane, ahora estoy listo para ir por más. Ahora no solamente quiero estirar y trabajar mi flexibilidad, sino que estoy listo para entrenar. Y fue tal cual. Esta persona, sinceramente, en ese trabajo que hizo emocional, se liberó y hoy entrena de otra manera. Hoy es otra persona. Así que él hizo un primer paso, que fue reconocer lo que hablamos al principio, porque él reconoció a través del dolor que estaba mal, que algo le pasaba. Vino hacia mí, trabajamos el estiramiento, la flexibilidad, y cuando yo trabajo con alumnos, hablo mucho y trato de comprender, porque sé que somos cuerpo y alma y mente, que no solamente somos cuerpo. A ver qué hay por ahí. Y quedó ahí, se fue, tuvo la oportunidad, como el universo presenta las oportunidades, él pudo trabajar su emoción, vino liberado y hoy es otra persona entrenando mucho más fuerte, fuerza, resistencia, cardio, se anima a hacer más cosas y él se ve reflejado su trabajo en todas sus áreas, ¿no? Familiar, laboral, y es increíble. Mira que tocas dos cosas súper lindas, Vani, porque yo te escucho la historia y me imagino un dolor encapsulado, ¿no? O sea, un dolor que dijo, a ver, ¿dónde me pongo para generarle interferencia, a ver si me pone atención? Y se empezó un trabajo de afuera, porque había que igual trabajar corporalmente, pero solo cuando él trabajó de adentro hacia afuera y fusionó esas dos acciones, el trabajo de estiramiento, todo este trabajo que hizo contigo, pero hizo la parte interna, desapareció un dolor que tal vez hubiera podido tener ahí quién sabe cuánto más tiempo y generándole la adversidad que genera un dolor y además la espalda limita mucho, incluso económicamente cuánto te vale un dolor, en tiempo, en recursos, en molestia, en medicamentos, en consultas profesionales, en ir de aquí para allá y de allá para acá, a ver como que quién le da con el asunto y quién resuelve, ¿no? Y estoy poniendo afuera la responsabilidad. Claro, todos los profesionales hacemos parte de un proceso según la necesidad, pero depende también de mí. O sea, cuál es mi pedacito, vuelve y juega, ese cargo. Toca. Cargo
por supuesto, voy y busco los profesionales idóneos, pero yo me debo hacer cargo. Yo tuve un caso, a propósito del que me cuentas, que he tenido casos muy impactantes, pero este creo que ha sido de los que más me han marcado. Una señora de 50 y algo de años. La señora tenía una situación entre la terminología médica, neurológica, que podía estar conversando contigo y se desconectaba. Y la desconexión le podía durar minutos, horas o días. O sea, así como si off, como si se apagara. Toda la vida, desde que era muy niña. Vive en los Estados Unidos, exámenes, pues imagínate, allá hay todas las posibilidades de todos los posibles diagnósticos, nunca lograron encontrar. Neurológicamente tenía, pero neurológicamente se desconectaba. Para hacer breve la historia, su hermana toma conmigo el curso de las barras de Access en Cali y en una visita le hace una sesión de barras y la señora se desconectó. Entonces ella quedó preocupadísima, ¿yo qué hice? Mínimo le hice daño. Le dije, no, no le hiciste daño, las barras no hacen daño, ¿qué estás activando? No, no, yo no la vuelvo a tocar, me muero de susto. Cuando ella vaya a Cali, yo te la llevo. Pasó un tiempo y efectivamente ella me llamó un día y me dice, ay, mi hermana está acá, ¿será que podemos ir? Y fueron a mi casa. Y la señora se pone en la camilla y nos llevamos 5 minutos y ¡pam! Se desconectó. Entonces, pero literal es como que ¡pum! Se iba. La hermana se puso muy nerviosa y me dijo, viste, yo te dije, deja, tranquila, vamos a ver qué pasa. Yo seguí haciendo mi sesión esperando también a ver qué pasaba. Cuando un momento a otro la señora empieza a llorar, pero con esos llantos ahogados. Y entonces la hermana me miró y yo la miré igual como de tampoco sé qué pasa, ¿no? Y ella empieza a nombrar a alguien. Di tú, como cuando uno le dice un diminutivo o una expresión de cariño a alguien. Y se hacía referencia a su abuelito. Yo tuve que preguntar porque no sabía a quién se refería. Entonces la hermana me dice, es nuestro abuelo, el papá de mi mamá. Ah, ok. Y entonces yo le pregunto a la señora, ¿qué te pasa? Y entonces resulta que en ese momento le llegó la memoria que cuando ella tenía 5 o 6 añitos el abuelo había abusado de ella. Y lo que hizo su inconsciente fue encapsular ese recuerdo y cuando algo le gatillaba ese recuerdo, ella sencillamente se desconectaba. Finalmente terminamos la sesión, hicimos todo un proceso allí digamos, de perdón, de comprensión y esto. La señora nunca más se ha vuelto a desconectar. Y la vida le cambió, pero 180 grados, empezó a hacer dieta, a viajar, porque la señora no viajaba, tenía un carácter súper difícil, claro, rabia contenida toda la vida. Y fue como una nueva vida para la señora por un proceso que su inconsciente, por supuesto, en una forma de cuidarse, bloqueó, pero que seguía perdurando allí. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos en el alma y en el corazón que ni siquiera somos conscientes que las tenemos? Porque algunos asuntos me dicen, sí, yo sé que tengo tal cosa pendiente, ay, sí, yo sé que, pero ¿cuánto no sabes? ¿Cuánto no, ni siquiera está en tu consciente, sino que está por allá encapsulado, guardadísimo, anestesiado incluso, y que desde que se puede hacer conexión con esas emociones y es desde el cuerpo que podemos realmente hacer un proceso de sanar, porque ¿qué nos pasa a todos, vale? A ti, a mí y a todos. Uno entra en la mente a darse explicaciones, a dar justificaciones, a resolver todo acá, ¿no? Y queremos como hacer un corte aquí, como si poder cortar aquí la emoción es la forma de salir de la emoción, todo lo contrario. Esto es como un volcán que va acumulando la vida y la vida y la vida, pero cuando explota es terrible, porque te quema a ti y quema a tu alrededor. Uh-huh. Sí, somos energía en expansión, ¿no? Cuando estamos bien, expandimos una buena energía, cuando estamos mal, la energía no es tan positiva, ¿no? Y, wow, qué importante es impresionante la historia que acabas de contar, pero la verdad es que la siento tan real, porque en mi caso, por ejemplo, mirá mi poder de desconexión con mi cuerpo, que cuando yo hice un cambio muy grande en mi vida, creo que fue un cambio grande en mi vida y fue una decisión muy difícil de tomar, de un cambio totalmente diferente en mi forma de vivir, ser, en todo sentido, ¿no?
Y a mí me costó un montón reconocerme quién era, quién soy, quién era Vane. Y el cambio comenzó cuando lo reconocí, cuando dejé de tapar eso que me estaba pasando, cuando empecé a escucharme. Una de las cosas que yo sufría, me acuerdo que un médico me había mandado a que levantara mi cama para dormir aproximadamente 10 centímetros, porque yo sufría de gastritis Ah, tremenda. reflujo, tenías reflujo. Tremenda, bursismo, tenía los aparatos, me había hecho en el médico un aparato para dormir porque amanecía con ampollas en los cachetes y con los dientes, no sé si alguna vez le ha pasado a alguien, y era un montón de cosas que yo no podía decir, que no podía expresar, que me las limitaba, porque yo cambié mi manera, yo siempre digo esto, pero ojalá que nadie lo tome a mal, son elecciones de vida. Yo era de una religión y decidí dejar completamente la religión y hacer y dirigir mi vida de otra manera. El poder expresar esto, el poder decirle en ese momento a quien era mi esposo, el poder transmitirle a mis padres, eh, fue algo que fue una decisión que en ese momento yo no quería pasar, yo quería tratar de ver de qué manera había otra solución, porque seguramente estaba errónea. Ahora, qué increíble que una vez que acepté que eso era lo que quería, dije, bueno, acá voy, o sea, yo lo acepto, pero no sé qué va a pasar. Y siempre uno cuando es madre piensa un montón en sus hijos y piensa, ¿qué va a pasar? Y se van a ir al infierno y no sé qué va a pasar. Suena drástico, pero las personas que están pueden entenderme porque es un poco así, ¿no? Sí. Y resulta que nada, que todo se transformó y que la aceptación se transformó en algo que ni yo me lo esperaba y Ujú. que en parte es lo que soy hoy, es lo que son, se expandió hacia mis hijos, orgullosísima de mis hijos, de lo que son y de lo que cada día veo que ellos van madurando y encontrando sus propias herramientas. Así que nada, bueno, por eso es que esta experiencia que vos decís, digo, bueno, yo lo quería callar y me pasaban todas estas cosas, ¿no? Claro, y tocas un tema precioso, ¿vale? Y es la magia, la grandeza de ser uno mismo. Ser tú mismo es el mejor regalo para el mundo. No tendríamos a Vane Trainer si tú no das ese paso. Solo por hacer una mención chiquitica y un montón de otras cosas maravillosas que vinieron con esa decisión. Y esto también que sea una invitación para todos, porque cuánto de ti está añorando ser o hacer otras cosas, pero qué dirá mi esposo, qué dirá mi familia, qué dirá mi religión, somos muy respetuosas de tu tradición de fe o de la mirada que tengas en relación a lo trascendente, pero a veces no estamos eligiendo por nosotros, estamos eligiendo es en función de que todas estas otras personas o a veces organizaciones o tradiciones o culturas correspondan y no estamos eligiendo desde nuestro ser, no estamos eligiendo nuestro corazón y desde ahí, claro, esto de no poder decir, yo también tuve bruxismo, aquí entre las curiosidades varias, claro, porque yo también estaba haciendo la que yo no estaba llamada a hacer, me había comprado todo un esquema de ser la empleada, de que tenía que ser, que había que estudiar en la universidad, y entonces estudié un montón de cosas y me formé en otro montón de cosas, pero no tenía nada que ver con mi llamado y mi propósito. Entonces, hay una parte del alma que está como, venga, ¿en serio? ¿Hasta cuándo usted va a bobear? Porque no se pone a hacer lo que vino a hacer, ¿no? Es como un vacío, como una cosa ahí dando vueltas y que no siempre a la primera sabemos qué es eso, qué es eso que me está pasando allí, qué es lo que no me deja estar, porque supuestamente uno tiene todo. No sé si te pasó también eso. Tenías todo, o sea, incluso más de lo que algunas personas pudieran tener, o sea, el esposo, o sea, todo funcionaba, pero uno por dentro como revolcado, como removido, como cuando no te calza el zapato. Y no tiene que ver con las personas, es No, con uno. No son no, las, no, no es la no son las personas. no es tu papá ni tu mamá, no es tu compañero o tu compañera, no son tus hijos, no es nadie, es uno que está desconectado de su corazón
y desconectado de su cuerpo. Y como ambas cosas no las sabemos leer porque estamos en otro modo, pues entonces, ¿qué generan? Dolores, uno, depresión, dos, tensiones, dolores físicos, enfermedades. Entonces, eso que yo no quiero o no sé escuchar, o ni siquiera me doy cuenta que está ahí dando vueltas, ¿se vuelve una depresión o se vuelve una enfermedad o las dos cosas? Ujú. O las dos cosas. Entonces, ¿cuántos de nosotros pudiéramos tener una vida más amable, más grata, más dichosa y más sana si atendiéramos lo que está ahí dando vueltas en el alma y en el corazón? Y lo conversamos muy, muy rico esta semana con Vane, al son de un café colombiano, ¿no, Vane? Eh, Excelente. ah, es que ahora les tenemos una ¿Cuántas cosas hemos visto? Ella le llega, digamos, cuerpo con la dolencia, a mí me llega la buscando encontrar soluciones. Y es súper lindo porque veíamos cómo cada una tiene su mirada gracias a su formación y en lo que se moviliza y en lo que trabaja y su llamado álmico, pero encontramos que había unos comunes acuerdos, unos puntos de encuentro súper lindos de cómo podemos trabajar desde la conciencia corporal y somática la emoción. Y esto, miren, es tan lindo lo que puede suceder cuando tú te das permiso a la vulnerabilidad, a dejar de estar aquí en la mente y a entrar en la emoción y a entrar en el cuerpo. De verdad que es como un antes y un después, además de que es muy liberador, muy sanador, muy reconfortante. Y hay comprensión. Les voy a contar una cosa que me pasó a mí en particular. Yo tuve una historia en la que nunca viví con papá y mamá. Nunca me faltó nada, pero nunca viví con papá y mamá. Yo no sabía en mi conciencia que tenía rabia. Mucha, pero mucha. Y claro, como yo estudié trabajo social, entonces yo tenía las explicaciones mentales, ¿no? Ah, sí, yo tengo esta herida, porque mi infancia, porque mi padre, yo tenía todas las explicaciones. La teoría. Ah, sí, sí, pero integradísima. Y cuando estamos en la formación de bioenergética con Susana, Susana es una mujer muy sabia, y honro mucho a mi maestra Susana Yazán, era un ejercicio para conectar con la rabia. Cuando ella explicó el ejercicio, yo dije, ay, qué tal la pendeja. ¿Qué tal? Me pareció horrible y lo cuento no por nada malo, sino para que vean cómo la mente lo sabotea a uno. Y el ejercicio era que había unos colchones dispuestos pues en el salón de trabajo y alguien iba a ser el papel, perdón, de como de acusador, como de traerte una situación en la que tú te equivocaste y no sé qué. Esa persona iba a tomar el papel de tu padre, tu madre, tu cuidador y te iba a empezar a decir algunas cosas muy puntuales. Yo me puse ahí y mi compañera empezó, táquete, táquete. Y a mí me entró una cosa, ¿vale? Yo sentía que eso era como un fuego por dentro que me quemaba. Mire, el colchón era muy bueno, porque las patadas y los puños y los gritos y los alaridos que yo metí no están escritos. Que yo después, cuando ya como que ya saqué toda esa cosa contenida, yo no sé dónde estaba guardada, yo decía, yo en serio hice este show, o sea, el show. Gritos, patadas, aullos, llantos, mocos, de todo. Qué sano, qué liberador. Estudié trabajo social, hice coaching, hice un montón de cosas. Yo nunca he podido sacar esa rabia que ni siquiera era consciente que la tenía hasta el momento en que le di patadas, puños y de todo a ese colchón. Y que tuve una compañía amorosa que supo contener la furia que yo tenía. La ira, eso era furia. Y yo dije, ese día yo dije, estoy haciendo lo correcto y estoy aprendiendo lo que se necesita aprender. Porque es la forma de que los consultantes puedan conectar con eso, ¿vale? Es que tú lo ves a nivel físico, yo lo veo a nivel del alma. Eso atrapado, encapsulado, cuando sale, pues mira la historia de tu cliente, cómo llega encorvado y ahora hace ejercicio de alto rendimiento. Uno dice, miércoles, ¿cómo pudo? Bueno, se hizo cargo de una emoción, se hizo cargo de un asunto interno. Es, es increíble. Tengo otra historia, rapidita la voy a contar, de una chica que vino con sobrepeso y, y que tenía un tema de, le costaba caminar porque era muy chiquita y tenía mucho sobrepeso. Y
realmente hicimos un trabajo al principio solamente de conciencia corporal en respiración y trabajar mucho la parte del control de la zona media. La zona media es el abdomen, paravertebrales, partes glúteos. ¿Por qué? Porque ella tenía muy recargada la rodilla, tenía un montón de operaciones desde pequeña y no podía caminar. Entonces todo el trabajo, apliqué muchas técnicas de pilates, que es acostada, fue de conciencia corporal, respiración y ejercicios, todo de acostado. Yo no te puedo explicar, primero que ella logró tener seguridad, empezó no solamente a hacer la actividad física, sino que también buscó una nutricionista que la acompañara, eh, y empezó a trabajar y a sentirse más segura de ella misma, y después una persona que trabajaba solamente en el suelo, acostada, empezó a entrenar de pie, empezó a hacer pequeños saltitos, y bajó como unos 15, 16 kilos más o menos. Fue impresionante el cambio físico. Una cosa era esta alumna cuando llegó hacia mí y otra cosa es esta alumna empoderada de haber hecho todo un trabajo que no es un solo trabajo, no es solamente la actividad física, son las emociones, es la alimentación, es un poco de lo que yo hablaba en el vivo pasado, que todo tiene que ver con todo, ¿no? Y es importante y es por eso que estamos hablando en este vivo, para que cada uno pueda un poquito verse a sí mismo, ¿no? Y ver en qué cositas puede ir mejorando. Y conectar, ¿vale? Porque lo que estamos aquí, con todo el respeto a nuestros consultantes, es, mire, lo vemos. No es el libro que nos dijo que lo vemos en la consulta, lo vemos en las prácticas y lo vimos en nuestras vidas, porque no es una cosa de, ay, sí, allá afuera. O sea, nos atravesó muchas cosas. Y miren, una cosa que es bien difícil, pueden verificar muy fácilmente. Vane que va aterrada, yo te mostré una foto de, ¿hace cuántos eran? ¿6 años? ¿10 años? Sí. Eh, otra persona, pero es que es otra persona completamente. ¿Por qué? Porque la Gloria de hace 10 años no era feliz, no estaba conectada con su propósito, estaba desconectada de su esencia, de su cuerpo, mejor dicho, estaba perdida y embolatada. Y curiosamente, 10 años después, por supuesto, pues los años pasan, tengo 47 años, tampoco es que estoy en los 5, pero me veo más joven de como me veía hace 10 años atrás, o sea, cuando tenía 37. Incluso hasta mi cédula, que acá se llama DNI, ¿cierto? DNI. Mi cédula de identidad en Colombia, tú ves la foto, a mí me han pasado todos los cacharros que tú quieras con esa cédula, porque en Colombia, no sé si acá les pasa, que cuando uno pasa la tarjeta de crédito casi siempre le piden la cédula. Sí, 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 En un supermercado y pagué con la tarjeta. Entonces, yo pasé los documentos, ¿no? Y me quedé ahí como esperando y el muchacho me miraba y me miraba. Hasta que no aguanté y me dijo, no señora, pero la cédula de su mamá no, la suya. Y yo, ay, oh, ¿En serio? así. Y yo le dije, no, o sea, ese es el piropo que el mejor piropo del día. Y me dice, Voy a actualizar mi foto de la cédula. atrás. Entonces se me quedó mirando y me dijo, ¿en serio usted? Y yo le dije, sí. ¿Qué hizo? Y le dije, me separé. Y esto no quiere decir que todos se tienen que separar, ¿no? Esto No, es sí. por favor, no. Pero en ese momento, haber tomado ciertas decisiones, haber entendido las cosas, yo decía, Dios, qué impresión. Y sigue pasando. Veo videos incluso hace 3 o 2 años, cuando yo empecé, digamos, a mostrarme como terapeuta y esto, a los de hoy, no, o sea, nada que ver. Eh, todo, o sea, es la expresión, es la energía también. Entonces, ¿qué queremos decirles con esto? Que dolor, que no te has hecho cargo, pero no estamos hablando de que vayas al médico y tomes medicina. Si es necesario, habrá que hacerlo y por favor hazlo y sigue las instrucciones de los profesionales. Pero tal vez, ¿qué te está diciendo tu cuerpo que no has querido escuchar? Tal vez, ¿qué emoción está contenida en tu cuerpo de la que no eres consciente? Porque una cosa que también nos suele pasar es que yo siento una cosa aquí. ¿Qué es una cosa aquí? ¿Rabia? No, no sé. ¿Emoción? No, no sé.
ni siquiera logramos definir qué es lo que yo siento aquí, ¿no? Porque la gente le hace unas señas. Eso es como una cosa como aquí, ¿ok? ¿Qué? Rabia, emoción, energía. ¿Qué? Gracias, gracias, mi Cris. Es lo que estoy Sí, haciendo. estaba leyendo. Porque si no sabes ni siquiera qué es lo que sientes, porque a veces el cuerpo te, por ejemplo, te advierte una premonición. ¡Ah! Sí, yo sí caí, ay, sí, yo sí sentí como que no debía ir. Realmente fui y no debía ir. ¿Te ha Es pasado? que en realidad, Gloria, hoy no me pasa, hoy, por ejemplo, esto, lo que me pasaba a mí es que yo tomaba las gastritis como algo natural de mi vida. Bueno, vine así, vine con el estómago y el intestino mal y tengo gastritis. No, no me hacía cargo, o sea, no entendía, no tenía el recurso para saberlo. Mm. Me hubiera encantado poder escuchar un vivo como este para decir, ah, pará, ¿y qué me está pasando? ¿Será Pero bueno, claro, pero y así como me pasaba a mí, he encontrado alumnos que me dicen, no, vale, pero este dolor que tengo acá en la espalda lo tengo como hace 6 años, eso no es lo que más me duele. Lo que me duele es esto, para dejar, de esperar que te duelan más cosas para recién preguntarte Ujú. qué es lo que pasa. No es normal que te duelan cosas. Esto lo hablé una vez con un amigo mío que es osteópata, que trabaja junto conmigo también. Me dice, no es normal el dolor tiene que ver con algo, hay que revisarlo. El origen, no es solamente anestesiarlo con un medicamento. Está bien, hay mucho dolor, hay veces hay que tomar el medicamento que da el médico, pero después de eso, ¿qué hay? ¿Qué hay atrás de todo eso? Mira, el dolor es como la fiebre, que cuando hay fiebre hay infección, hay que atenderla. O sea, no ¿No? hay más que hacer y hay que tomar medicamentos, sí, claro, pero ¿qué está mostrando la fiebre? Cuando tú vas a unas urgencias, ¿qué es lo primero que te preguntan, entre otras cosas? ¿Has tenido fiebre? Porque esa es una señal de que hay algo por allá que no está bien y que hay una infección. El dolor es lo mismo. Bueno, excepto que hayas hecho un sobreesfuerzo, ¿no? Es que hice una jornada sobredimensionada, yo camino 2 horas y me caminé 5, hay explicación asociada a un evento específico. Pero un dolor que El, yo llevo 10 años, 5 años con él y normalizo el dolor, porque es que esa es otra cosa que nos pasa. Algunos como yo somos flojos para el dolor. Yo soy re floja para el dolor. Pero hay personas que tienen umbrales de dolor muy altos. Entonces, como sus umbrales de dolor son tan altos, normalizan el dolor porque pues, no lo perciben hasta que ya es una cosa crónica y a veces lo que requiere intervenciones de otro nivel o quirúrgicas. Ujú. Entonces, es lo que, vale, es momento para contarles lo que hemos planeado este sábado. Pues se junta esta dicha de estas dos experticias, estos saberes, estas vivencias desde el cuerpo con Vani, desde el alma y la emoción conmigo, para hacer un trabajo juntos. Queremos invitarte a que consideres este sábado que hagamos un trabajo juntos de conexión corporal y somática con tus emociones. Vamos a fusionar estas dos cosas para trabajar desde una perspectiva de conciencia corporal y conciencia emocional. No como de trabaje las emociones y por allá están las emociones y trabaje el cuerpo desconectado de la emoción. Vamos a fusionar ese trabajo, las dos, y queremos invitarte le puedes preguntar directamente a Vane o me preguntas directamente a mí. Esto es en Buenos Aires, provincia, ¿cómo es que es? Provincia de Buenos Aires, zona norte. Es que me cuesta un poquito como la lógica. Eso, sector Martín. Sector Martín. Estamos súper cerca donde se conocen y se moviliza Varecita. Entonces la idea es que hagamos un encuentro presencial, necesariamente es un encuentro por lo que implica y por el trabajo corporal que vamos a trabajar. No es un trabajo de solo emociones sin cuerpo, es un trabajo donde vamos a invitar a tu cuerpo a que esté presente, muy, muy, muy presente, y a trabajar las emociones que tenemos atrapadas y hacer un trabajo de liberación de tus emociones y de conexión con tu cuerpo. Vamos a estar de 10 de la mañana a 2 y piquito de la tarde. La invitación hace que te des este espacio, puesto con ropa cómoda, que traigas tu mat de yoga. Tenemos aquí un espacio súper lindo, súper amplio, iluminado, muy, muy chévere para poder trabajar, con supremamente fácil acceso porque estamos sobre avenida con acceso a Avenida colectivo Fe.
es cuadras, ¿no? Tenemos el metro. O sea, no, Tenemos todas las todas líneas. las líneas, todo súper. Pregúntanos, conecta y haga un poquito más de eso. Si lo estás viendo en este momento en simultáneo con nosotras, pues no es una casualidad, porque las casualidades no existen, es una causalidad. Y si te lo van a, ¿qué tomaría para que todos monten corazoncitos y manden este live a todos los amiguitos? Y si te llega Compartan. el video, si lo ves después, pues tampoco es una casualidad, es una causalidad, es una sincronicidad, porque se lo decimos con todo el amor y con toda la honestidad. Y lo dijo Vane hace un ratico y no sé si lo percibieron. Si yo hubiera tenido esta información antes, ay, cuántos líos me hubiera evitado. ¿Usted se imagina lo que es uno dormir así 10 centímetros alto? Lo que es idioso, porque sé, porque yo lo tuve, Vane, también, dormir con placa. Eso no es chévere. No es amable, no es cómodo. Lo que uno desgasta sus dientes. Yo tuve a los casi 40 años, 38 años, me tocó ponerme ortodoncia otra vez. ¿Por qué? Porque por mi bruxismo moví la quijada, la mordí, y eso me generaba uno de los dolores de cabeza terribles que, claro, por supuesto no me daban con el chiste hasta que alguien me dijo, ¿por qué no vas donde un odontólogo que es especializado en mordida y no sé qué cosa? Y lo que tenía era la mordida completamente descuadrada. ¿Por qué? Por el bruxismo. Entonces, ¿cuántos dolores físicos, reales, cuánto dinero incluso se ahorraría uno si entendiera algunas cosas y tuviera un poquito más de conciencia corporal y de conexión corporal? Y eso que aquí estamos hablando de cuerpo y emoción. Ustedes me imaginan todas las otras cosas que uno puede conversar alrededor de los cuerpos y de las infinitas posibilidades que tienen que ver con nuestros hermosísimos cuerpos, independientemente de si estás alto, chiquito, monito, blanquito o gordito. Porque tenemos una máquina preciosa, una fuente de información maravillosa y nuestro vehículo en esta realidad, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Así que pregunten y pongan los corazoncitos y mándenla a los amiguitos. Exacto. Bueno, ahí qué lindo lo que decís. La verdad es que para mí es un placer poder tener toda esta información y como digo, siempre lo digo en las clases y también a las personas que conozco, esta información y esta sabiduría que gané, me gustaría que las demás personas la tengan, que puedan experimentarla, que puedan tener los recursos para poder encontrar que la vida se puede vivir muy lindo, Sí, ¿no? Cuando uno conoce lo que le pasa, cuando uno acepta lo que le pasa y ahí se transforma y empieza uno a trabajar. Pero primero hay que aprender. A mí me llevó como 4 años, 5 años más o menos, entre terapias y terapeuta y tratamientos holísticos y otras cosas, el poder descubrirme. Bueno, a vos te pasa algo parecido, si te sentís desconectada, esta es tu oportunidad. Esta es una buena oportunidad para que puedas conectarte, para que puedas sentirte, no solamente física, sino sentir esa emoción que tiene. Y tenemos una experta que te va a poder acompañar en cuanto a lo emocional y yo te voy a ayudar con la parte del cuerpo. Así que te esperamos este sábado. decir ¿Cómo? las colombiano y dulces de café colombianos y de coco. Vamos a tener un lunch con café colombiano, así que no se lo pueden perder. Además, lo vamos a disfrutar y vamos a pasarla muy bien. Así que muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Sí, dicen por ahí, les mandamos un beso, dejan sus preguntas abajo en los comentarios, mándenos mensaje, va a estar este live, lo comparto desde mi IG, pero también lo va a tener Gloria, así que pueden contactarnos a las dos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Nos vemos prontito. Gracias. Chao, chao.